seguimos con el libro de Primera de Timoteo. Estábamos hablando de que Timoteo es fiel, un hijo amado. Pablo lo considera hijo a Timoteo y a Tito. Empezamos a ver algunos versículos la semana pasada, pero vamos a continuar ahí en el capítulo 1. Entonces nos buscamos ahí Primera de Timoteo capítulo 1. Vamos a iniciar ahí con el versículo 5. Los versículos anteriores los vimos la vez pasada. Y entonces donde dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Algunos desviándose esto se perdieron en vana palabrería. Bueno, ahí cuando habla de mandamiento era orden, vimos esta parte. Timoteo debía comunicar el mensaje a la iglesia, advertir contra el error de los judaizantes, la doctrina que estaban explicando ellos por obra, ¿verdad? Pablo confía a Timoteo para dejarlo ahí en Éfeso. Pablo confiaba en Timoteo en la parte doctrinal, que eso es complicado. Timoteo parece que era una gente que bien era dedicado, etc. Donde dice Juan 8:9 es cuando ponen a la mujer delante de Jesús y entonces le dicen, Jesús dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces dice que ellos, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, desde el mayor hasta el más joven. O sea que desde el mayor hasta el más joven tiene una conciencia que te va a decir si es o no es lo que estás haciendo, si es correcto o no es correcto. Yo quería traer esta pregunta aquí. Vamos un momentico al anterior, porfa, al anterior. Vamos un momentico al anterior. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quiero que repasemos estos versículos, que sí me acuerdo que lo vimos la vez pasada, pero que está conectado a la pregunta, que es una pregunta complicada. Tito 1:15, Giovanni lo tiene. Ajá. Léelo, por favor. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Ok, ahí está hablando de la mente y la conciencia, dice que está corrompida en ese versículo. En el versículo que yo mencioné anterior de Juan 8:9, dice que fueron saliendo porque acusados por su conciencia, o sea que Dios ha puesto en el ser humano algo ahí en la conciencia que nos puede advertir si es o no es. Vamos a leer también Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. Espera un momentico. Dice, la ley dice escrita en sus corazones. Está hablando Pablo ahí en Romano, que el libro de Romano es dirigido a gentiles, no era como los otros que los judaicos, no, los romanos es dirigido a gentiles. Ajá, sigue por favor. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí, espera un momentico ahí. La conciencia dice acusándole o defendiéndole su razonamiento. O sea que la persona, aunque no conozca de Dios, en su conciencia sabe que matar no es correcto. Porque ahí estamos hablando, lo dice la Escritura, dice acusándolo su conciencia. Sí, Pablito. Una pregunta, uno tiene control de la conciencia de uno, porque como dice, acusándolo o ¿qué es lo que dice? O defendiéndolo. O defendiéndolo, hay gente que defiende su moralidad. Ok, está muy buena la pregunta. Si te entendí, lo que quieren decir es, por ejemplo, la gente que hacen cosas totalmente en contra de toda lógica, como que matan niños, que hacen esto, y entonces ellos dicen que están bien. Esa es tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, la Escritura menciona en otro pasaje, dice, tienen la conciencia cauterizada. Cauterizada es que ya se quemó, ya no sienten nada, tienen la conciencia cauterizada. Dice eso, dice la condenación los espera. Tienen ya la conciencia cauterizada. Gente que le da lo mismo matar a un niño y cosas así por el país. Siga, por favor. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos
Vamos a la siguiente ahora, Emilito. Entonces la pregunta es, ¿cómo se salvarán los que nunca han oído del Evangelio? Y yo puse ahí algunas opciones y dice, ¿será que Dios evaluará su conciencia? No tienen opción para la salvación. Seguro alguien les habló, pero no podemos saber de una forma misteriosa que no conocemos o otra opción. ¿Qué piensan ustedes? Así un par de comentarios ahí rápido. Yo creo, basado en la Escritura, que Dios evaluará su conciencia. Porque lo que leímos ahorita en el libro de Romanos, lo leímos en otros pasajes, dice que condenándolo o defendiéndolo su conciencia. Hay una cosa en Creo yo, alguien puede tener otra opinión, pero yo creo que en base a la Escritura, Dios evaluará su conciencia. No es que se pueda salvar sin Cristo, no nos vayamos por ahí porque no es eso, sino que por una u otra razón que no sabemos, pues no quiero asegurar porque la palabra dice en otro pasaje, dice, ¿y acaso no han oído? Antes bien ha salido la palabra de ellos por toda la tierra. Entonces, basado en ese versículo, yo puedo decir que todo el mundo ha escuchado de Dios, ya sea hablado o ya sea que las obras dan testimonio de él. Pero en el caso extremo de que no han escuchado, supongamos que nos vamos por ahí, tienen una conciencia. Ángel, Mira, iba a decir algo. ¿qué pasa? No? Antes de Cristo hubo mucha gente que murió también, no conocieron a Cristo, pero oyeron hablar de Dios también. Entonces, ¿qué pasa? También hoy día existen incluso muchas tribus, muchas civilizaciones que no han oído hablar de Dios. Pero la palabra dice que la creación misma da testimonio de la existencia de Dios. Y yo pienso que Dios, como Dios es omnisciente, Dios juzga los corazones. Y de una u otra forma, Dios sabe realmente de antemano quién lo va a aceptar a Él o quién es capaz de aceptarlo a Él o no, teniendo conocimiento de la palabra o no también. Porque la salvación es un misterio, para mí, eso lo sabemos todos. Y el misterio está incluso en la misma cruz, como un ladrón, tan bandido como el otro, alcanzó la salvación y el otro no. Y ese había escuchado de Cristo, o había visto palabras de Cristo, había oído palabras de Cristo, y había visto hechos de Cristo. Los dos, uno fue salvo y el otro no. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy de acuerdo contigo en que Dios evalúa la conciencia del hombre como tal. Porque Él lo conoce, es creación de Dios. Es creación de Dios. Y hablemos la lengua que hablemos, tengamos la civilización que tengamos, el idioma que lo que sea, Dios conoce el corazón de la gente. Lo conoce. Sí. Claro, el caso de ese ladrón, él se arrepintió ahí. Eso fue lo que lo ayudó. Pero yo lo que me refería no a eso, sino a que es un misterio. Sí, no, correcto. Porque si nosotros humanamente vamos a juzgar, los dos tenían que haber sido condenados. Humanamente. Sí, humanamente. Humanamente. Bueno, uno se arrepintió Claro, y claro. Jesús, correcto. Bueno, yo no lo considero tanto misterio para los creyentes, porque nosotros conocemos que la salvación es por medio de Cristo. O sea, eso no tiene la más mínima duda. Pero en unos casos de esos extremos, Pablo dice que acusándolos o defendiéndolos su conciencia. Entonces creo yo que digo yo, porque como no sabemos, también como dice Ángel, es un misterio, ¿verdad? Pero Dios conoce lo más íntimo de la intención del corazón. ¿Ya? Bueno, seguimos. Otro comentario, seguimos. Sí, va aquí, adelante, Minerva. Perdón por esta pregunta. No, adelante. Yo muchas veces me he preguntado qué pasa con esas personas que tienen como problemas mentales, que ellos, su conciencia no está, digamos, al 100, o yo no sé, me pregunto, yo misma justifico y digo, yo creo que el Señor tiene algo especial para ellos, va a jugar de manera especial, pero ¿usted qué piensa? Ve, qué interesante. Fíjate, yo me estaba preguntando eso hace un tiempito atrás, y porque he ido a casa de Loida, usted sabe, ¿no? Que ya tienen de esos que cuidan ese tipo de niños, y hay niños de esos por ahí. Entonces yo, Señor, ¿cómo será? Yo tengo un alumno que es así actualmente en el colegio. Pues, ¿cómo será
qué esta gente será juzgada? Entonces lo único que puedo entender yo humanamente en mi limitado conocimiento es que la conciencia, Dios sabe cómo los hizo. Y la Escritura dice que Él creó que hay vasos para usos honrosos y vasos para usos comunes. No todo el mundo es un Jeremías que estuvo en el secreto de Jehová, no todo el mundo es un Moisés que estuvo 40 días ayunando, no todo el mundo es un Pablo que dice el que se casa hace bien, pero el que no se casa hace mejor. O sea, hay diferentes tipos de niveles. Sí, pero ahí está la pregunta de ella Sí. es específico en la persona que tiene un problema mental, que no habla, no... Es un niño. Está garantizado de 30 años. Exacto, esa es la conciencia. Dios conoce hasta dónde está y hasta dónde... Y que dice la palabra que vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que hayamos sido, a la que hayamos sido expuestos. Ok. Sí. Mientras más conocimiento uno tiene de la Claro, palabra, mayor es la claro, realidad. por eso dice, no hay maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque el que más sabe la palabra, pues va a ser juzgado más. Es como en una empresa, vamos a suponer que robaron en la empresa, se perdieron 10 millones de dólares. No es lo mismo el gerente general que el que cuida la puerta. El que cuida la puerta a lo mejor ni le pasa nada, o le da, si acaso, 3 meses, pero el gerente general y el contador, esos van años y años porque se le ha confiado más. Sí, adelante, Indira. Ahí. Yo creo que con el caso de los niños que con los adultos que tienen condiciones especiales es como los niños. Yo siempre lo veo así, que Dios con ellos es como si decimos de los niños que los niños son del reino de Dios. Yo pienso que estas personas también lo son, porque son así porque Dios lo ha permitido y un propósito tiene y todo eso también son. Sí, exactamente. Bueno, no puedo decirte que el versículo, esa pero... respuesta mismo lo da la ciencia humana. Por ejemplo, cuando un niño de esos tiene problemas, el médico, los psiquiatras, los que lo atienden, dice, si él tiene, por ejemplo, 20 años, pero su mente en estos momentos es como de un niño de 9 años, ya mismo te están diciendo, es un niño. No, de 3 a veces. A veces, menos, así es. Bueno, seguimos. Dice, versículo 7, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Los falsos maestros querían el mismo prestigio que gozaban los rabinos judíos, pero no les interesaba en absoluto el aprendizaje verdadero de la ley, ni su enseñanza fiel a otros. Antes bien, ese es un pasaje que está en Mateo 23, 5 al 7, dice, antes bien hacer todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan su filactería y extienden los flecos de sus mantos. O sea, en la ley decía que tuviera flecos en los mantos, eso lo estableció Dios en la ley. Pero esta gente lo exageraba, como para ser que yo soy más espiritual que el de al lado porque el fleco mío está más largo, o que la barba llega más al piso, entonces soy el rabino que más es. Y aman los primeros asientos en las cenas. Y cuando en ese pasaje una vez yo estaba pensando, no sé si se han fijado, pero los católicos siempre se sientan en los primeros asientos, en todas las invitaciones. Nicaragua es un país muy católico, yo he ido a muchos eventos que invitan a muchos católicos y siempre los curas, siempre están sentados en las primeras sillas y dan su historia y sus cuentos, sus mentiras que hablan y después se van y eso. Pero siempre están ahí en la primera y entonces cuando leen ese pasaje me viene solamente. Aman los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Bueno, está hablando de Jesús de los fariseos, pero tiene muchas aplicaciones para hoy en día. En lugar de esto, impusieron a los creyentes en Éfeso una herejía legalista que ofrecía una supuesta salvación por obra, que es lo que vimos ya, pues lo estudiamos en el libro de Efesios, estos legalistas. Entonces, cuando Pablo dice, porque Pablo, el que escribe la carta a Timoteo, dice, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Cuando hay una persona que tiene un nivel académico bien alto, que ve a otro que está en el mismo campo, pero que es tal vez no tiene ese nivel, el de arriba puede decir fácilmente, este no sabe ni lo que está hablando. Pero el que está afuera no conoce, no sabe porque no sabe nada. Pero el que sabe un poquito tiene unas palabritas ahí, entonces la gente dice, ¿cómo sabe? Pero el que sabe de verdad dice, este no sabe ni lo que está hablando. Y es lo que estaba viendo Pablo, porque Pablo sí sabía. Pablo tenía un conocimiento impresionante. Entonces, cuando vienen estos a hablar esas locuras, Pablo dice, no saben ni entienden ni lo que hablan ni lo que afirman.
Vamos a ver Romanos 2, 17 al 23. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los cielos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley y las formas de la ciencia y de la verdad. ¿Hasta cuál es? ¿Hasta el 23? Sí, espérame un momentico. O sea, hasta aquí Pablo está diciendo lo que deberían tener, lo que debería ser instructor de los ignorantes, maestro de niños, te apoyas en la ley. O sea, todo lo que está diciendo es verdad. Vamos a ver qué sigue. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Espérame un momentico. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, que es sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sí, por favor. Tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Imagínense eso. Tú que te jactas que conoces la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Wow. Eso está profundo. Eso está profundo. Lo que Pablo le estaba diciendo a la gente en ese tiempo. Porque el Señor nos manda a servir a todos. Sí, o sea, los que creen en Cristo, aunque han llegado después, los gentiles, el rey de Israel fue antes, los gentiles llegaron después, pero como los gentiles hemos creído, entonces los gentiles podemos sí. Independientemente de que ellos estuvieran muy lejos de lo que Dios quiere, también nos enseña a nosotros a tener resultados, que nosotros estamos para servir. Claro que estamos para Eso servir. también se refleja, o sea, nos acordamos a nosotros. No porque llevemos muchos años, somos más que los que recibimos bien. No, es que en ningún momento Pablo les dice esto porque ellos llevan más tiempo. No les dice eso. Él le dice eso porque están enseñando cosas incorrectas. Y cosas que no Y debían. ahorita más adelante vamos a ver sana doctrina. Vamos a ver esos puntos. Pero lo que... Y el 24 está todavía más. Léelo ahí, Ángel, léelo. Dice, bueno, por todo lo que se dijo ahí, no, dice Pablo, Lee el 23 otra vez, por favor, y después el 24. el 23, 24, dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es afamado entre los gentiles a causa de vosotros. O sea, por lo que está enseñando, los gentiles blasfeman el nombre de Dios. Exactamente. Versículo 8, 1 Timoteo. Pero sabemos que la ley es buena. O sea, en ningún momento Pablo está diciendo nada en contra de la ley. Si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo. Entonces, buena se traduce útil, o sea, la ley es útil. En lo que voy leyendo vamos a ir buscando en los pasajes. El bueno se traduce útil, refleja la voluntad santa de Dios y sus parámetros justos. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte en alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace salvo al sencillo. Muy buena la película Toca la flauta, hay varios pasajes referidos a ese Salmo 19. Si no la han visto, véanla, está muy buena. Toca la flauta, está muy buena. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y porque cumple su propósito de mostrar a los pecadores sus pecados. Ese es el propósito de la ley. Cuando estudiamos Gálatas vimos, dice que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por eso es de que cumple el propósito de mostrar a todos que están bajo pecado. Que es lo que acaba de leer Eddie ahorita. Y la necesidad de un Salvador. Yo voy a leer, aquí lo tengo ya, Gálatas 3:24, que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Está más que claro que la ley y la función era llevarnos a Cristo.
La ley obliga a las personas a reconocer que son culpables de desobedecer los mandamientos de Dios. Por esta razón condena a toda persona y sentencia a todos los seres humanos al infierno. O sea, todos estamos condenados. Pero gracias a Cristo, al sacrificio que hizo en la cruz, a su muerte, a su sangre derramada en la cruz, nuestros pecados son pagados y entonces somos limpios de pecado por Cristo. Una cosa es ser justificado por Dios. Entonces cuando dice, porque la ley no fue dada para el justo. Ese justo, vamos a ver, dice, una cosa es ser justificado por Dios, ser justo en Cristo por los méritos de Cristo, y otra es creerse justo por obras personales de justicia a nuestros ojos humanos. ¿Qué dice Isaías 64:6? Si bien todos nosotros somos como sociedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la escoba, y nuestras maldades nos llevaron como bien. O sea, ese versículo es el famoso que dice que aún nuestras obras de justicia, lo más bueno que podamos hacer son como trapo de inmundicia delante de Dios. Porque Dios es tan santo y tan puro que lo mejor que nosotros hagamos no llega, está muy lejos. Entonces, cuando dice que la ley no fue dada para el justo, no quiere decir que habrá personas justas que por la ley o algo, no. Lo que quiere decir es que esos justos es justos que han sido justificados por los méritos de Cristo, no por obras personales como querían aparentar los fariseos, que ellos eran justos porque hacían todo lo que supuestamente hacían. ¿Ya? Los que se creen justos nunca serán salvos. O sea, los que se creen justos, ellos, que yo soy justo porque yo soy bueno, porque no le hago mal a nadie. Eso es típico del cubano. Yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Porque ven al otro que mató a no sé quién, que no sé cuánto, como él matado, no le hago mal a nadie. Pero eso es un engaño. O sea, no hay justificación por obra. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para arrepentimiento. Entonces, esos justos eran los fariseos que se creían justos. Entonces, Jesús no ha venido a llamar a justos porque estaban ahí. Pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo la mujer esa? Si este hombre sabiera que esa mujer quién es y esto, y estaban ahí arriba de él, los fariseos, porque le tenían envidia, porque hacía milagros. Y entonces, él le dijo, no he venido ya, como que no se metan, déjenme tranquilo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. ¿Ya? Que esos son los justos de que está hablando arriba, no fue dada para el justo, justificados en Cristo. Entonces está en la continuación de ese versículo 9, dice, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, los impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, para los fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, pérjuros y para todo cuanto se oponga a la sana doctrina. Vamos a empezar a hablar de la sana doctrina. Estas características corresponden a pecados que quebrantan los 10 mandamientos. O sea, los transgresores no tienen compromiso con leyes o parámetros. Los impíos no respetan en absoluto las realidades espirituales. Los irreverentes tienen indiferencia total con lo que es recto. Parricidas, que son los que aún matan familiares cercanos, más que todos los padres. Matricidas, que matan a su padre y a su madre. Eso podría parecer así, pero si usted oye radios de esas amarillistas, yo no sé aquí, pero en Nicaragua, fulano que se emborrachó y fue para arriba a la mamá con un machete y cosas de esas que a uno no le caben en la mente. Entonces, todo eso que está mencionando Pablo ahí son características que van en contra de los mandamientos que Dios creó. El quinto mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando dice los homicidas, violan el sexto mandamiento, que él no matará. Fornicario y sodomita. El séptimo dice, no cometerás adulterio, porque Dios prohíbe toda clase de actividad sexual fuera del matrimonio. Y entonces ahí es donde habla de los fornicarios y los sodomitas. Pablo menciona a los secuestradores, porque en ese tiempo también robaban niños. Era común el robo de niños. Entonces Pablo dice, ni los secuestradores, ¿qué mandamiento no robarás? Los mentirosos, los pérjuros, violadores del 9º mandamiento, porque son mentirosos. Dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces la lista que Pablo está mencionando ahí, que está en contra de la ley que Dios ha establecido, ¿verdad? Para esa gente que estaban en el asunto de la ley, y
Pablo fue atacando uno por uno todos los mandamientos que ellos quebrantan. Porque acuérdense que Pablo pues se manejaba la ley de memoria. No que medio, de memoria. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hasta fuerte eso cuando dice Pablo que a mí me ha sido encomendado, pero vamos a ver. Sana doctrina es un foco de atención primordial en las epístolas pastorales. Vamos a buscar ahí segunda de Timoteo 4:3. Bueno, sana doctrina es el foco de atención en las epístolas pastorales. Vamos a ver qué dice segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, te amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Que sufrirán la sana doctrina, esa es la Reina Valera 60, en la Reina Valera 95 dice no soportarán la sana doctrina. Es cuando a la gente tú le dices, estás en pecado, tienes que arrepentirte y buscar de Dios. La gente no quiere, pero ahora todavía medio la gente lo oye con mala cara, pero lo oye, pero dice que llegará el tiempo que no soportarán la sana doctrina. Y vemos en las leyes cada vez van más para atrás y los matrimonios del mismo sexo y ahora quieren meter que los niños y esto y lo otro y cada vez esto va para atrás. Y entonces dice, llegará el tiempo que no soportarán la sana doctrina. Camilo, yo estaba viendo una noticia acerca de la proyección de la ONU sobre la libertad religiosa. Y la ONU está proponiendo incluso, hay una propuesta de la ONU donde la libertad religiosa termina donde comienzan los derechos de LGBT. Entonces es una cosa diabólica y como acabamos de leer dice, llegará el tiempo que no soportarán la sana doctrina. Aquí todavía no lo vemos tanto, pero en Europa ya si usted sale y dice Dios creó al hombre y creó a la mujer, ya va preso directo. O sea, yo con todos esos carteles en el carro, cualquiera que los ponga, va preso. Entonces, país se va dirigiendo la sociedad de este mundo. Entonces la iglesia tiene que fortalecerse en conocimiento de la Escritura y en oración. Y estar dispuesta a morir por Cristo. Amén. Eso está duro, pero por ahí tenemos que estar. Y esto para todos. Bueno, Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Exhortar con sana enseñanza a los que contradicen, que son bastantes. Y Tito 2:1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Correcto. ¿Qué tenemos que nosotros hablar? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo comenté la vez pasada una prédica ahí, un señor que predica duro y hablaba de los jóvenes estos que fueron llevados a dar Mesías a Abednego al horno de fuego si no se postraban con la estatua. Por lo menos en Nueva York ahorita hay leyes que si la persona dice que hay que decirle ella y todas esas locuras que se han inventado, y si tú no la dices, puedes ir preso, te pueden poner una multa kilométrica. Entonces la pregunta es, ¿un cristiano qué va a hacer? ¿Le va a decir, se va a adorar, se va a postrar ante la estatua o va a ir preso con una multa kilométrica y ya sabes que tu familia, quién sabe cómo va a ser después? O sea, ¿qué vas a hacer? El ejemplo que Dios nos da en las Escrituras es que estemos dispuestos a ir al horno de fuego. Eso es lo que Dios nos ha dicho en la Escritura. Yo no sé si habían otros judíos ahí que se adoraron, que se apostraron con la estatua. Seguro que sí, porque llevaron muchos cautivos a Babilonia. Pero bueno, Dios centra el foco en esos tres. Y si Dios lo hizo así, es para nosotros en este tiempo. La cosa se va a poner más dura. Entonces, la sana doctrina sana se refiere a aquello que es beneficioso y saludable. Es la clase de enseñanza que produce vida y crecimiento espiritual, lo cual indica que las falsas doctrinas producen enfermedad y debilitamiento espiritual. Glorioso evangelio. El evangelio revela la gloria de Dios, es decir, las perfecciones de su persona y sus atributos, que incluyen santidad, que Dios aborrece el pecado, en la Escritura. Su justicia, Dios exige castigo por las violaciones de su ley. Por eso es que todos estamos condenados, porque la justicia de Dios demanda un castigo.
y gracia, perdón de pecados por medio de Jesucristo. Toda esa demanda de la justicia de Dios, de castigo por el pecado, fue sobre Jesucristo. Por eso es que también incluye gracia, perdón de pecado por medio de Cristo. Estos atributos particulares son definitivos para cualquier presentación eficaz del Evangelio. O sea, la sana doctrina tiene que ser basada en santidad, justicia, gracia. Ahora, cuando Pablo dice, a mí me ha sido encomendado, es una palabra griega que se refiere a confiar algo de valor a otra persona. Como que usted se va a ir del país 20 años, no tiene acceso a internet y le dice a fulano, mira, aquí están mis ahorros de toda mi vida, aquí está, esto lo he trabajado 30 años, te lo encargo ahí para que me lo cuides como oro. Ya, eso es el evangelio que me ha sido encomendado. O sea, imagínense usted lo que Dios le encomendó a Pablo. Entonces, Dios encomendó a Pablo la comunicación y la vigilancia de su verdad revelada. Vamos a ver estos pasajes que hablan de eso precisamente. 1 Timoteo 6:20, ¿quién lo tiene por ahí? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ok, seguimos. Romanos 15, 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me da, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Okay. Vamos a 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 9:17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, él dice que le ha sido encomendada. Faustino leyó que lo que se requiere de cada administrador sea hallado fiel. En el caso ese que le puse en la cuenta bancaria, la fidelidad, bueno, pues que usted lo tenga ahí, no esté tocando, etcétera, etcétera. Pero en el caso este importante, la palabra, tenía que hablar la palabra con verdad. Y dice Pablo, y si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si de mala gana, dice, de todas maneras te ha sido encomendado. Es como cuando uno le dice a un hijo, oye, lava los platos, digamos. Y el hijo valera a lavar los platos, pues casi nunca pasa, ¿no? Pero a veces pasa. Pero aunque no pase, tiene que ir a lavar los platos y punto. Pablo tenía que ir a predicar a los gentiles y punto. Y Pablo dice, hay unos que predican a Cristo por añadir aflicción a mis prisiones, dice. ¿Qué importa? Dice, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré siempre. Entonces, Pablo tenía que hacer eso. Le fue encomendado. Vamos a ver otros pasajes. Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces ahí está claro, Pablo diciendo una vez más que le ha sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Colosenses 1:25. De la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahí está. Dios le encomendó, tiene que anunciar la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ahí está más que claro que por eso es que dice el evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea, hay muchos otros versículos que confirman pues que a Pablo le fue confirmado, ¿verdad? El evangelio. Lee la última parte, Minerva, otra vez, que es de lo que leíste. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El asunto con la sana doctrina, con las iglesias, es que hay que hablar lo que está en la Escritura. No para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
Y a veces cuando estamos hablando en una conversación en el trabajo, usted está sintiendo que tiene que decir algo y a veces no lo está diciendo, y Dios sabe y Dios ve que está queriendo agradar a los hombres o a Dios que prueba nuestros corazones. Porque aquí estamos en la iglesia, todos somos creyentes, gloria a Dios, todos aplaudimos, pero a veces estamos en el trabajo con el jefe y no quiero que me corran, ya se complica, pero dice que no estamos para agradar a los hombres. Si me tienen que correr, que me corran. No importa, pues Dios proveerá. Y si no, mi versículo favorito de Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. Versículos 12 al 14, bueno, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Después, bueno, hasta el versículo 17, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese hasta el 17. Todavía faltan 2 o 3 versículos más ahí en 1 Corintios. El testimonio de Pablo sobre su propia salvación en estos versículos suministra un contraste entre su entendimiento correcto de la ley y las elucubraciones. Esa palabra nunca la había escuchado en mi vida, pero está interesante. Quiere decir elaborar una divagación complicada y con apariencia de profundidad. Como la gente que te tira con más o menos como hablaba Cantinflas, que tiraba y no decía nada y confundía todo, más o menos algo así. Erróneas de los falsos maestros, así como entre la gloria del evangelio verdadero y la vacuidad de la doctrina falsa. Me tuvo por fiel, dice: el propósito soberano de Dios para Pablo y para todos los creyentes se cumple por medio de la fe personal, hasta que Pablo fue llevado por el Espíritu Santo de su propia obra para justificarse a sí mismo, a la fe de solo en Cristo. Julio, búscame ahí Filipenses 3, del 4 al 7. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado a los lados de Dios, del linaje de Israel, del asiduo de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí en esa parte, Pablo él describe, ¿no?, su vida pasada, cuando él tenía todo lo que cualquier maestro hubiera querido tener o que andan buscando. Estaban confiando en sus propias obras para justificarse a sí mismos, en vez de justificarse por la fe que solo es en Cristo. Entonces, lee otra vez el versículo 7, porfa. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo eso, pérdida por amor a Cristo. O sea, eso no tiene ningún valor de esas obras hechas para obtener salvación. Vamos a ver también primera de Timoteo, que estamos ahí, el 1, el 6 y 7. Entonces dice: él no pudo ser usado por Dios y estaba en la misma condición que los falsos maestros, que eran inútiles para Dios. Pablo está hablando de eso. Las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En esa condición estaba Pablo, y él mismo lo describe, que él era esto y esto y esto, pero estaba en esa condición. No sabía ni lo que entendía, nada, estaba perdido en el espacio. Cuando dice blasfemo, dice: viola la primera mitad de los 10 mandamientos por medio de sus ataques directos contra Cristo. Hechos 9:5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú no gozas de estas cosas contra la hija. Entonces ahí, pues, cuando se le presenta a Jesús a Pablo, y ese que Pablo, cuando dice que él mismo era un blasfemo,
él estaba en contra de Cristo. No era que porque estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban, que es en contra de las personas, no, estaba en contra de Jesús mismo, de Cristo mismo. Porque Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Sí, está relatando en otra parte ahí, la parte esa de su testimonio. Cuando habla de perseguidor e injuriador, violó la segunda mitad de los 10 mandamientos mediante sus ataques contra los creyentes. Acuerda que había que honrar a los padres, no matar y todo eso, ahí se metió Pablo, donde no tenía que meter. Este versículo indica que Pablo, al verse a sí mismo, vio lo que en realidad era a la luz de la ley de Dios. Cuando él tiene revelación de Cristo, él ve, pero si lo que yo era un injuriador, blasfemo, cuando él se ve ya en el espejo de la ley del Señor, se da cuenta que está perdido. Y él se creía muy justo, o sea, antes de conocer a Cristo. Su apelación a la ignorancia no fue una afirmación de inocencia ni una excusa para negar su culpabilidad. Pablo no se justificó. Hay gente que dice, es que si Dios está en todos lados, ¿no? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? O Dios me ama como soy, entonces andan borrachos y andan... Entonces esas cosas, dice Pablo, no es que dijo eso y como que porque yo no sabía, no. Ni una excusa para negar su culpabilidad, solo era una declaración para indicar que no había entendido la verdad del Evangelio de Cristo, que solo trataba de proteger su religión. Hechos 26:9. José Manuel, si me lo busca. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso era lo que creía Pablo. O sea, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces se creía que estaba muy bien, pero él dice, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, todo esto, Dios tuvo clemencia. Ya lo vamos a ver ahorita. Su arrepentimiento voluntario de ser confrontado por Cristo es evidencia de que no entendía las consecuencias de sus acciones porque estaba convencido de que prestaba un servicio a Dios. Una vez entendido su error, estuvo dispuesto y dejó todo por amor a Cristo. Yo creo que vamos a leer esos versículos, pero es cuando dice atrás que por amor a Él lo he dejado todo. ¿Quién tiene Filipenses 3, 7 y 8? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ok, ahí está más que claro. Después dice en el versículo cuando decía palabra fiel, una frase única y exclusiva de las epístolas pastorales. Está en 2 Timoteo 2:11. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ok, cuando está hablando en el versículo palabra fiel y digna de ser recibida por todos, entonces cuando dice digna de ser recibida añade importancia a la declaración que está haciendo. Esta palabra fiel es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Se basa en las declaraciones de Jesús registradas en, vamos a ver, Mateo 13. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la palabra fiel de que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice de los cuales yo soy el primero. Para Miriam en el 16, 1 Timoteo 1:16. Pues el propósito de este mandamiento, 1:16. Sí, 1 Timoteo 1:16. Pero por este fuiste recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Entonces, ese cuando dice por esto,
Pablo fue salvo para que Dios pudiera manifestar a todos su paciencia gratuita y misericordia con los pecadores más perdidos. Clemencia, dice, se refiere a la paciencia de Dios con los seres humanos. Hermanos, miren, si me puedo buscar Romanos 2:4. Creo que vamos a terminar con esta. Bueno, esto no lo vamos a buscar porque este es el testimonio de Pablo. Cuando él dice que se encontró a Jesús en el camino, una luz, todo. Entonces, él lo relata varias veces. Dios lo llevó delante de reyes. En el libro de Romanos, varias veces él relata su testimonio. Romanos 2:4. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La paciencia del Señor, dice, nos guía al arrepentimiento. Ahí Romanos 2:4. Ejemplo, Pablo fue una prueba viviente de que Dios podía salvar a cualquier pecador sin importar cuán perdido estuviera. El relato de la conversión de Pablo ha sido una herramienta eficaz en la salvación de muchos. El testimonio de Pablo se repite otras 6 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos 9 es cuando inicia, pues, cuando relata la conversión. Después en el 22 y el 26 él da testimonio. El 22 creo que es delante de los judíos cuando dice hacen silencio, entonces yo iba aquí por el camino de Damasco, relata. En el 26 delante de ahí en los juicios cuando lo están juzgando. En Gálatas 1, 2 y en Filipenses 3. Ahí todo Pablo está relatando su testimonio. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí trajo una preguntita ahí para Ángel, 2 Corintios 10, 3 al 5. Pregúntale, Milito, cuál es el versículo que está abajo, que está aquí, dice 1 Corintios, creo que 15:15, si me lo confirma. Ok, entonces, esta profecía, cuando Pablo le dice a Timoteo, conforme a las profecías que se te hicieron antes en cuanto a ti, porque Timoteo, acuérdese que Pablo le dice que tiene una fe preciosa que habitó primero en su abuela, en su madre y ahora en ti. Y entonces Pablo le dice, vamos a leer 1 Timoteo 4:14. No descuides del don que hay en ti, que te fue dado por mandamiento, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Sí, con la imposición de las manos del presbiterio, correcto. Entonces, Timoteo tenía ese llamado específico y sobrenatural para el servicio a Dios. Timoteo, pues Dios lo había capacitado para eso. Cuando dice milite, dice Pablo urgió a Timoteo para que librara la batalla contra los enemigos de Cristo y del Evangelio. 2 Corintios 10, 3, 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí Pablo dice a Timoteo que milite, pero obviamente con las armas espirituales que tenemos. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, cuando dice naufragaron, una buena conciencia sirve como el timón que conduce al creyente por entre la roca y arrecifes del pecado y del error. Himeneo y Alejandro dicen naufragaron en cuanto a la fe, o sea, eso dice la Escritura. Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A quienes entregué a Satanás, lo puse como, ¿qué será eso? Será quitar momentáneamente la cobertura pastoral y o apostólica, porque en ese caso era Pablo, apóstol, dice, y Pablo es el que está diciendo, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Se aplicará eso en este tiempo? Bueno, eso lo vamos a dar ahí para que lo piensen después. Vamos a leer el último versículo, 1 Corintios 5:5. El tal será entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo lo usó ahí, lo vemos que se usó, no sé si se usará en este tiempo, eso lo vemos después, no sé, les vamos a preguntar al pastor. Terminamos, Dios le bendiga. Uy, ya Martín me va a sacar de aquí también. No, tranquilo, termina. Vamos a orar. Ángel, ora para terminar.